buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Mire, Juan Carlos Malespín, que nos acaba de reportar de que tenemos mala sintonía en la amplitud modulada, tiene toda la razón. Nosotros tenemos metido ahí a una banda de delincuentes, ladrones y gente peligrosa en lo que es la planta de la radio. Ellos han llegado y se han tomado terreno y abusivamente se cuelgan de los vientos y hacen barbaridades con lo que es la radio. A pesar que hemos puesto quejas ante la policía, no tenemos ninguna respuesta. Como es lógico, entonces yo le suplico por favor que tengan paciencia, ya se está trabajando en esto. Continuamente nos hacen daño los maleantes que están ahí. Son maleantes que nosotros tenemos los nombres y todos los números de cédula de ellos, de toditos los que están ahí, porque ellos se encargaron de mandarlos, pero la policía no actúa. Estamos en Nicaragua y realmente son cosas que pasan que uno no quisiera que ocurriera. La sintonía de la radio seguramente estará mejor ya en el atardecer o mañana por la mañana. En otras informaciones de Venezuela, muy escueto las noticias en relación con el atentado al presidente Maduro. Se habla de un dron, se habla de drones que habrían hecho explotar bombas. Diosdado Cabello dijo, por otro lado, de que esta era una parada de desfile y no una parada de un regimiento militar disciplinado y que por eso salieron en carrera cuando explotó la bomba. El presidente Maduro ha acusado a Santos de estar involucrado en el atentado y Santos contesta de que en todo lo involucran, le han dicho hasta chavista, dice, miembro de la FARC, y de repente dicen que también está involucrado con la inteligencia británica y con James Bond en Octono de Sorna. También Cabello se ha referido al asunto y realmente estamos a la espera de que el gobierno de Venezuela aclare sobre los 6 detenidos y que aclare cómo fue lo del atentado. Aquí en Nicaragua la información más importante es el pisa y corre que habría tenido el canciller Moncada. Fue al Vaticano, que habló o no habló, ya dio conferencia de prensa a los medios oficialistas a su retorno de Roma, pero uno de los objetivos que supuestamente llevaba, dicen versiones periodísticas no confirmadas, porque recuerden lo que les he explicado, que estamos en Nicaragua como caballo cochero, solo de un lado se dan las informaciones y se busca muy poco la verdad, sino que se da lo que conviene a los intereses económicos de cada quien. Moncada habría ido a pedir, digamos, que 2 obispos fueran retirados de la comisión de diálogo, pero no se sabe realmente qué fue a hacer Moncada al Vaticano. Como les digo, lo que hay son versiones, pero nada en concreto, Javier. Bueno, un saludo a Alvarito, que está en California, en San Pancho, ¿verdad? Un saludo a su familia, a su señora y a las niñas, ¿verdad? Con mucho cariño. Antes de entrar al tema, porque eso es importante, Alan, estoy recogiendo alguna información de lo que dijo el canciller, que salió hablando de muertos hoy. Y realmente yo no sé qué está haciendo en ese... quería referirme a Alexandra Zamora antes de que se me pase por la cantidad de llamadas, por la cantidad de mensajes que hay. Pues me agrada que su mamá haya leído Barricada en los años 80 y 90 también. Efectivamente yo estuve ahí del 80 al 87 cuando el presidente Daniel Ortega ordenó mi destitución del cargo, mi salida del partido por una acción que inventó, por una gran mentira, una conspiración. Juan José, el actual director de la página web del 19 de la vicepresidenta Rosario Murillo, lo premiaron a Juan José. Después regresé en el 90 y estuve hasta un par de años más. Luego me dediqué aquí a
Alan me dio un espacio aquí para construir mis oficinas y comencé así un proyecto privado, familiar, que aún existe y que, entre otros resultados, está inclusive Noticiero del Pensamiento, que arranca creo que en el 90 o el 91, Alan, no recuerdo. Ya 1990. No, 1990 alcanza, perdón, 60 minutos. 60 minutos. Esa es la historia, ¿verdad? Así es que gracias por recordar esos tiempos, Alessandra, y bueno, y sobre todo saber pues que teníamos una buena lectora ahí. Bueno, Alan, no se sabe nada de lo que el canciller hizo, si es que hizo. Hasta ahora hemos conocido información a través de otros medios que aseguran que el canciller Moncada habría ido al Vaticano a quemar a los obispos Báez y Álvarez. El domingo le contestó el cardenal Leopoldo Brenes diciendo que esto es una cosa institucional y que cuando la conferencia episcopal nombra un equipo es porque la institución es la que está en el diálogo nacional independientemente de los nombres. Ahora, yo no oí muy bien lo que dijo Moncada, llegué tarde a escuchar lo que estaba diciendo. Tengo entendido que estaba hablando sobre la cantidad de muertos en las últimas, desde que comenzaron estos hechos. Lo sentí muy cargado el discurso, muy envenenado el discurso del canciller Denis Moncada, porque está cargado de ese lenguaje de terroristas, criminales, y realmente desde el punto de vista del derecho y las leyes me confunde más, Alan, porque hasta hace 4 meses, digámoslo así, este país no tenía ni terroristas, ni protestantes, ni disidentes, nada por el estilo. Lo que habían eran delincuentes comunes, ¿verdad? Esa es la tesis, Javier, oficial, de que aquí había una conspiración que se estaba montando desde hace rato porque el país estaba tranquilo y de la noche a la mañana se montaron sobre el problema del seguro social y la conspiración se echó a andar. Esa es la tesis que se ha planteado. Bueno, Alan, después te voy a hablar y les aconsejo a los que nos están viendo que visiten la página trinchera.com.ni o trincheraonline.com, que ahí publicamos el primer artículo de tres artículos sobre qué ocurrió aquí en 1989. Cuando el presidente Bush padre y Gorbachev, con su secretario de Estado, James Baker, y Eduard Shevardnadze, negocian la revolución. Viene Shevardnadze aquí y le dice a Daniel de elecciones. No, y le dice, le dice porque en la edición de hoy publicamos el documento, en la edición de ayer publicamos la plática entre Bush, Baker y Shevardnadze, donde están negociando el futuro de la revolución. Es que somos peones, Javier, en manos de las grandes potencias. Por eso te digo que habría que ver qué decide Trump y Putin sobre Nicaragua. Pues. Ahora, si el presidente Ortega realmente ha leído la historia, no puede seguir alegando de que en 1989 ocurrieron otros fenómenos. No, negociaron, las potencias negociaron la revolución y él se tragó eso junto con toda la dirección nacional. Hay una fotografía de Mauricio Duarte que publicamos en nuestra edición de ayer, que está online, donde Shevardnadze viene bajando de un avión de Aeroflot, está en la pista del aeropuerto, tomada por este fotógrafo de Barricada. Le mando un saludo donde esté, Mauricio. Y viene el presidente Ortega junto con Henry Ruiz. Por eso yo digo, hay muchas cosas que a veces los dirigentes revolucionarios creen que nosotros olvidamos. ¿Por qué no Henry Ruiz nunca ha hablado de este episodio? Ha dicho con claridad que fueron incapaces de defender la revolución y que tuvo que venir la Unión Soviética con Estados Unidos y la negociaron. Y Shevardnadze le viene a decir, mire, vengo de... Es el canciller ruso. El canciller soviético, ya no existe ese país.
y le viene y le dice, inclusive lo anuncia en una conferencia de prensa, publicamos hoy su discurso, y le dice, vengo de Washington y de Wyoming, y acordamos lo siguiente: uno, ya no entregar más armas a la revolución sandinista; dos, congelar la ayuda, que en esos momentos, dice Shevardnadze, era de 300 millones de rublos, no sé exactamente cuál era la conversión para entonces. Tiene que adelantar las elecciones porque el presidente Ortega tomó posesión en 85 y tenía 6 años de periodo, como lo tuvo doña Violeta. Los únicos dos presidentes que han mandado 6 años en este país fueron que tenían mandato para 6 años, pero solo una lo cumplió, que es doña Violeta. 6 años y 7 meses. 6 años y 7 meses, y porque el presidente Ortega, que tenía 6 años, adelantó las elecciones, y no porque él quería, es porque lo negociaron y le vienen a decir, tienen que hacer elecciones. Entonces aquí no han habido negociaciones sobre Nicaragua. Entonces me refería, Alan, a que esas teorías de conspiraciones, de que aquí Estados Unidos la montó y que yo soy una víctima y todo eso, el presidente Ortega ya debería ser un poco más franco. Ese es mi consejo, ¿verdad?, con este país, porque este país realmente ya ha pasado tanto que más mentiras como las que hoy el canciller dijo en conferencia de prensa no podemos soportar, Alan. Efectivamente, hoy en día las condiciones son distintas. Rusia es una potencia militar, pero no es la Unión Soviética. Hasta ahora Putin no ha dicho una sola palabra sobre Nicaragua, ni siquiera ha dicho un mensaje que ni Trump, hasta ahora. Han hablado todo su aparato de político, de gobierno, etcétera. Entonces, cuando escucho hoy al canciller Moncada con las teorías conspirativas, de la cual, Alan, no hay que ser ajeno a la historia. Ayer lo mirábamos. Estados Unidos nos ha visto América Latina como su traspatio, y ha ejercido desde los tiempos del Big Stick, del Gran Garrote, desde la teoría Monroe y todo eso, como su traspatio. Y cada vez que ha querido ejercer su poder en el traspatio, ha golpeado la mesa, ha votado gobierno, ha subido gobierno, como hoy Putin, como la Unión Soviética antes, como hoy Putin se mete a Crimea, como desestabilizó Ucrania, etcétera, 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 ¿verdad? Son potencias imperiales militares, pues, que ejercen el mando. Putin no permite nada en su traspatio, ni siquiera que le quiten su balneario de verano, porque en Crimea estaba el balneario de los Ares, y ahí es donde él va todos los veranos. Entonces, Alan, realmente es hora de decirle a este país, esto es lo que está pasando, admitir la responsabilidad, admitir la culpa. Este país está en una situación crítica porque nunca hubo diálogo, porque ha habido líderes incapaces de poder resolver los problemas, y que entonces rasgarse las vestiduras ahora ya no tiene sentido. Mira, tu análisis me hace reflexionar sobre algo que me decía un turco que vive aquí en Nicaragua y tiene negocio. El problema de Nicaragua se origina, me dice, por el canal. El arreglo de Daniel con un aventurero, con un Guanyin, de hacer un canal sin el visto bueno de los Estados Unidos. Un caso similar al que le pasó a Zelaya, y que por eso perdió el poder Zelaya. Un caso similar al del francés, que empieza el proyecto del canal de Panamá, no lo puede realizar y pasa a manos de los Estados Unidos. Entonces, si es así, Javier, y de ahí proviene el financiamiento para todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en Nicaragua, entonces hay algo de todo esto. Se estaría planteando una negociación, esta vez no con los rusos, sino con los chinos. Y los chinos todavía no han demostrado el menor interés en el proyecto de Guanyin. Ni siquiera tiene relaciones con Nicaragua, la tenemos con Taipei, que es regalona con los políticos de aquí, le regala a Arnoldo, le regala a Eduardo, no sé a quiénes más le ha dado su milloncito de dólares, ¿verdad? Pero no hay ni siquiera relaciones con la República Popular China. La República Popular China tiene relaciones con Panamá, tiene con Costa Rica, tiene con Guatemala también, pero no con Nicaragua.
Entonces me parece que ahí hay algo que a lo que todavía no hemos podido llegar en los análisis. ¿Con quién es la negociación? ¿Es con Putin o con el chino? Buena pregunta, porque Alan, realmente hay algo que debemos analizar, ¿no? Efectivamente, la revolución fue negociada en Washington y en Wyoming, ni siquiera fue en Moscú. La negociaron al más alto nivel. ¿Por qué? Porque recuerden, en 1989 ya el presidente Gorbachev había decidido acabar con la burbuja del socialismo real y había puesto en práctica dos políticas, la Glasnost y la Perestroika, que expusieron las debilidades de un sistema que se derrumbó. Por eso algunos aún siguen considerando que ahí se acabó la historia, que la historia estaba básicamente girando alrededor del conflicto de dos grandes potencias, la lucha del comunismo contra la democracia occidental. Entonces, al derrumbarse el comunismo real, y que se volvió en una cantidad de 20 países, una cosa así, realmente el mundo se acaba la historia de ese enfrentamiento. Nicaragua ya deja de ser un punto de la Guerra Fría. Es que ahora sería no una lucha meramente ideológica, Javier, sino una lucha económica. O sea, exacto. China le está pisando los talones a los Estados Unidos en cuanto a ser la primera potencia mundial, si no es que ya lo es. Y en ese sentido Estados Unidos no quiere que se meta en su traspatio. Y entonces viene el financiamiento para todo lo que aquí está pasando y lo que el gobierno ha denominado conspiración montada sobre el problema del seguro social. Así me hace reflexionar. Estoy de acuerdo en lo que decías, Alan, y hay que recordar que cuando el presidente Daniel Ortega regresa al poder en 2007, el mundo es otro, Alan. Es decir, el presidente Ortega quiso ser el jugador político que fue, el peón político que fue en los años 90, en los años 80. Pero ya los intereses del mundo ya se habían cambiado radicalmente, sobre todo después del 2001, el atentado a las Torres. Ahí cambió totalmente, radicalmente, la forma de ver el mundo y la política. Entonces, el presidente se embarca en el proyecto con este mentiroso estafador de Wang Jing, Alan, por razones que todavía no conocemos. Pues nunca hemos estado claro exactamente quién lo lleva a cometer esa barbaridad que no necesitaba este país. Mira cómo están las cosas hoy entre Estados Unidos y China. Está en una guerra comercial de enormes proporciones. Cuando Estados Unidos le dice a China, te voy a sancionar con $100,000 millones, China le responde, bueno, yo te voy a sancionar con una cantidad similar. Y hoy en día es como un juego de tercia, los dos están viendo quién le dobla el brazo al otro. Estamos hablando de potencias económicas de verdad, en la que Putin no podría ni jugar el 10% de ese juego. Entonces, el presidente Ortega se mete en las patas de los caballos en un momento en que realmente o no supo aprovechar el momento o no habían condiciones para que eso prosperara, y ya vimos que lo que se volvió fue un conflicto de grandes proporciones, desestabilizó al país, y hoy en día pues parte de las causas que nos llevan a esta situación es justamente haber jugado con la soberanía del país y haber entregado una parte a un aventurero como Wang Jing. Ahora, Alan, Nicaragua está en los planes de Rusia de defenderlo y de volver a negociarlo. Yo no creo realmente. Yo creo que Estados Unidos está dispuesto a recuperar su traspatio. Pero puede estar en los planes de China, Javier. Podría ser. O Estados Unidos presupone que esté en los planes de China, porque China no ha dado ninguna muestra de querer apoyar ningún canal por Nicaragua. Por eso te digo, si China no está metida en el canal de Nicaragua, como ahora ya sabemos que no está metida, claramente y con la guerra comercial que se tiene en Estados Unidos, por lo menos el presidente Trump contra China, el proyecto del canal ni siquiera va a figurar en la más mínima agenda de negociación entre los dos países. Entonces, Alan, no hay ahora una tabla de salvación para el presidente Ortega.
en cuanto a que le salve el juego una negociación a un alto nivel, no la veo. Quiero creo. referirme a Álvaro Rodríguez. Dice que Humberto Ortega nunca ha dicho de que dice que la negociación fue directa entre la Contra y el gobierno de Nicaragua. Mire, yo conozco bien a toda la gente esta de los que fueron los 9. Recuerdo a Humberto Ortega que tenía miedo de entrar en esa poa él solo y tuvo que esperar a Daniel Ortega, y ahí estaba yo con aquella Ana María Ruiz de la prensa, y nos llamó la atención que hasta que llegó Daniel entró a platicar. O sea, como todo político es mentiroso, y realmente la suerte de las potencias, la suerte de los países pequeños se los juegan las potencias. Es como los pueblos mueren por un ideal o porque siguen a alguien. Al final el que llega al poder se beneficia y se enriquece, Javier. Y esa es la historia que nunca termina, es la misma historia de siempre y es la que hemos visto en Nicaragua. Los he visto llegar con una mano atrás y otra adelante y los he visto salir millonarios. A ver si se sacan algo de la piñata, Javier. Se dicen políticamente cochinadas, ofensas y todo, utilizan a otros para decir groserías en reuniones del diálogo, pero no se sacan la piñata. Sí. ¿Por qué? Porque están involucrados todos. Y bien lo decía Javier, el caso de Henry Ruiz que acompaña a Daniel Ortega en la plática con Chabernace. Henry Ruiz nunca ha dicho nada de eso, no le conviene. Bueno, Alan, estaba tratando de confirmar una noticia porque alguien nos puso entre los comentarios del programa que Luis Almagro viene el 10 de agosto, pero estoy chequeando su Twitter y la última referencia a Nicaragua es del 6 de agosto. Cuando Almagro escribió en su cuenta de Twitter, expresamos nuestra extrema preocupación por el cierre de ANPDH en Nicaragua y el autoexilio de sus dirigentes que tenían medidas cautelares de la CIDH. El Estado debe proteger los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los defensores de derechos humanos, pero no hay ninguna, desde entonces no hay ninguna referencia a que Luis Almagro vaya a venir el próximo viernes. Tampoco por parte del gobierno hay alguna información sobre esto, así es que lo tenemos en stand-by mientras no lo confirmemos de que Almagro estaría por venir. Yo veo muy fría las relaciones entre Almagro y el gobierno como para que venga, a menos que realmente tengan algo que anunciar. Almagro pasó de ser una figura positiva a villano, ¿verdad? Y de villano se volvió una figura positiva, porque cuando él comenzó a apoyar al gobierno... Como todo político guatucero, Javier, como Humberto Ortega. Le cayeron duros, sí, bueno, efectivamente, y después de eso, su posición ahora es más contraria a Daniel Ortega que hace 4 o 5 meses. ¿Por qué perdió el presidente Ortega, una figura de relieve internacional, nos guste o no nos guste, como Luis Almagro? ¿Cómo lo perdió de la noche a la mañana? Es una buena pregunta, porque en enero de este año, Almagro estaba negociando con el gobierno de Nicaragua la reforma a la ley electoral. Hoy lo tienen en la acera de enfrente. Entonces, volviendo al tema, Alan, efectivamente, la revolución sandinista y la Contra negociaron aquí. Los presidentes negociaron en Costa del Sol, que hoy sale publicada también la declaración de Costa del Sol, donde los mandan a dialogar. Los presidentes de Centroamérica los mandan a dialogar, la OEA y la ONU. Así es que aquí en 1989-90, hubo una concertación de países y un acuerdo de las potencias para ponerle un fin a la guerra en Nicaragua, y lo consiguieron. Entonces todo lo demás es adorno. Que si nos sentamos, que si fuimos a Zapoá, que si comimos, que si como dice el cardenal Brenet, que le contaba el cardenal Obando, los comandantes sandinistas no querían entrar a la habitación donde habían estado los contras para no respirar el mismo aire. Eso lo contaba en broma, pero de una anécdota real. Entonces, eso es exactamente lo que pasó con la revolución sandinista. Negociaron el proyecto.
Es cierto, ya estaba agotado, una guerra de 10 años, Centroamérica estaba desestabilizada y eso pues termina con el proyecto revolucionario, pero nunca fue una decisión propia, 100% de los revolucionarios sandinistas, ¿no? Las potencias lo negociaron y ahí están los documentos, ahí están las pláticas, ahí están las evidencias. Dice Augusto Sandino que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es política o no. Mire, le voy a decir una cosa, Augusto. Tanto Javier Reyes puso en un momento dado que había sido asaltado y ultrajado un repartidor de su periódico, como yo también he expuesto la estancia de un grupo de delincuentes maleantes, criminales metidos en la planta de Radio El Pensamiento. No han tomado en cuenta eso, entonces me parece que es política. Bueno, ¿verdad? Porque no estamos en el sesgo, o sea, no miramos como caballo cochero, sino que miramos a los dos lados. Bueno, Alan, en realidad los derechos humanos son derechos políticos de los ciudadanos, son derechos civiles. El derecho... No, si está politizado. No, bueno, sí, lo que me refiero es que el organismo que vigila los derechos humanos vigila derechos políticos individuales y colectivos y por tanto es un instrumento político o es una organización política. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Otra cosa es que a quien le chime el zapato lo va a ver como enemigo y a quien no lo chime lo va a ver como amigo. Dice don Manuel Cuadra que le gusta la cruz templaria que tenés en tu camisa, don Alan. ¿Y esto que no ha visto? Sí, sí, bueno, gracias por el comentario. Ya ves que tu vestimenta también es objeto de comentarios. Miren, en mi cuarto yo tengo una cruz que es una copia de la cruz traído por Eric el Rojo, que fue el descubridor de América en los años 1000 y estuvo al principio cuando empieza a descubrirse, 400 años después viene Colón. Esa cruz vikinga la trajeron en una exposición sueca que se produjo en el convento de San Francisco en Granada. Ahí la compré. Es una imitación de la que trajo Eric el Rojo. A mí me gustan las cosas antiguas, a ver. ¿Cómo te gustan a vos? Pues yo me eduqué en tu biblioteca también, ¿verdad? Sí. Alan siempre fue amante de los libros y pues yo no tenía necesidad de comprarlos, sencillamente iba a su casa, un cuarto lleno de libros, que era su oficina, y ahí me sentaba durante horas, ¿verdad? Porque no me dejaba llevarlos a mi casa porque dice que los libros no se prestan. Es peligroso. Alan, ya tenemos aquí un resumen de lo que dijo el canciller Denis Moncada. Lo que presentó fue un informe del gobierno sobre la cantidad de muertos. Dice que la cantidad de muertos son 197, o sea, 2 muertos más de los que habló el presidente Ortega la semana pasada. 85 dice que se desconoce cuál es el oficio de ellos. 22 son policías. Uno menos del que habló el presidente Ortega hace unos días. 8 son trabajadores del Estado, 8 trabajadores de la empresa privada, 5 estudiantes universitarios, 4 de secundaria y 1 de primaria. Si este es el informe, pues me parece que es altamente cuestionable porque quiere decir que no han tenido acceso o no quieren incluir al resto de personas que han muerto, que son civiles y que han sido asesinados en estos procesos. Pero en fin, pues el canciller, en vez de aclarar si fue o no fue al Vaticano a carbonear obispos, pues ha presentado un informe que te digo, pues le mete algún ruido y trata de contrarrestar los informes que ha presentado hasta ahora la NPDH y todo lo demás, lo cual me parece ridículo, porque ahora sí estoy recordando que el canciller Moncada dice que han inventado muertos para desprestigiar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Así lo dijo porque lo venía escuchando, solo escuché la parte final de la conferencia y realmente a mí me llama la atención que se empiece a manipular muertos. Eso sí es doloroso. Pues, si yo estuviera en los zapatos de un padre que ha perdido su hijo o hija, o a un hermano o a un padre, estaría dolido de que alguien utilice una cifra determinada de muertos, así sea también que algún grupo o alguna comisión manipule este dato en función de intereses políticos. Realmente por eso
pienso que el gobierno debe dejar que el MECENI y que el GIE hagan su trabajo, depuren estas listas, confirmen uno por uno todas las denuncias que ahí están, porque les recuerdo, la CIDH hace un trabajo de relatoría. O sea, está recibiendo informes sobre personas fallecidas, personas heridas, situaciones que violan los derechos humanos, pero comprobarlo y después ir a hacer el trabajo puntual de ir a verificar cada dato, ya le corresponde a las otras comisiones. Probablemente, tal vez no sean los 500, o tal vez es más, o tal vez no sean los 197 que ahora dice el canciller Moncada, sino que tal vez sean menos o sean más. Pero lo importante es que hay que respetar a los muertos, que dejen de manipular estas cosas y que dejen que la CIDH y su organismo hagan el trabajo de depuración, Alan. Así ha sido en otras partes y así tiene que ser. Hay otra cosa a clarificar, Javier. Aquí lo que han habido son enfrentamientos a balazos y hay que ser claro. Sí. ¿Cuántos muertos de cada lado? Porque aquí hay muertos a los dos lados. Claro que son más los muertos que estaban en los tranques que los policías o los paramilitares, pero hay muertos a los dos lados. Hay muchas cosas que clarificar que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que espero que no mire de un solo lado, clarifique. Por eso citaba yo el caso específico de la planta y el caso tuyo. Así es, y Francisco Palacios tiene razón. La comisión que preside el padre Uriel Molina y en el que están otras personas conocidas, presentó un informe que incluye 100 personas muertas más que la que dio el informe del presidente. Habla de 290. Esta es el que nombró... La que nombró el gobierno. En la asamblea. La que nombró Porras en la asamblea. O sea, el gobierno se está enredando. Si creas una comisión de la verdad que se va a encargar de recibir informe de cuántas personas han muerto, pero además confías en ella, porque está el padre Uriel Molina, en febrero le dieron la orden Sandino, si no me equivoco, está el hermano de Carlos Fonseca y están otros. Hombre, deja que ellos hagan el trabajo. El canciller Moncada no explicó de dónde obtuvieron esa información y por qué hay 100 muertos menos que los que tiene la comisión que ellos formaron. Pero esa comisión es del gobierno, Javier. Por eso mismo, es decir, si no confías en la comisión, deshacerla, pues. Si te parece que ellos no tienen los datos correctos, no los desmintas. Porque lo que está haciendo el canciller Moncada ahorita es desmintiendo a la comisión del padre Uriel Molina. Yo del padre Uriel Molina renunciaría, porque si sale el canciller Moncada y dice, el informe del gobierno es que hay 197 muertos, pero la comisión de la verdad que nombra la Asamblea Nacional con el padre Uriel Molina, que tuvo un discurso elogioso del presidente Ortega en febrero pasado, que dice que son más, que hay 100 muertos más probablemente, se la está desmintiendo también y claro, desmiente a la NPDH, a la CPDH, a las otras comisiones y sobre todo, este es un conflicto de credibilidad entre el gobierno y la CIDH. Es decir, si el gobierno cree que en este momento tiene más credibilidad que la CIDH en cuanto a la verificación sobre los muertos, pues creo que se está equivocando de nuevo. La credibilidad hoy a nivel internacional y nacional está más en el trabajo de la Comisión Interamericana que en el propio gobierno, que es parte del conflicto. Sí, esta comisión, Javier, ha tenido muy poca credibilidad realmente. Aunque está ahí un hermano de Carlos Fonseca Amador, que es Cairo, aunque está un cura, y la credibilidad se resta más con el actual subprocurador, que nunca lo hicieron procurador de derechos humanos. O sea... Hombre, a propósito, Alan, y la procuradora de derechos humanos, la que se sustituyó a Omar Cabeza, ¿dónde está? Han pasado 100 días y no le hemos visto la cara para nada. Ni siquiera es parte de la comisión. Ya nombraron el repuesto de Omar Cabeza. Sí, mucho antes de que comenzara esta rebelión social, habían nombrado a una señora militante del Frente, obviamente, tomó el cargo, eso fue el año pasado, de repente se apagó
y ahora ni siquiera ha aparecido, pues, ni siquiera sabemos qué hace, pues. Y es la procuradora del Estado de los Derechos Humanos, pues imagínate qué mal que andan, ¿no? Así es. Pero volviendo al asunto, Javier, vos anunciaste, creo, que va a publicar La Calle un reportaje sobre la visita de Chavernazzi a Nicaragua, No, cuando le viene a decir a Daniel, ve a elecciones porque ya sí, no, ya. Yo decía que ya está hoy en la página web de Trinchera, ahí está, trinchera.com.ni. Tómense el tiempo porque es un poco largo, porque solo la plática, la transcripción de la plática que la revela la Casa Blanca 10 años después, pues un poco las políticas de Estados Unidos son que aquellas pláticas o aquellos documentos son liberados cada década. Ya le tocaba 89, pues le tocaba revelarlo hace algún tiempito, y donde viene la transcripción de la plática entre el presidente Bush, su secretario James Baker y el secretario el canciller del PQS, de la Unión Soviética, donde ellos están hablando de cómo negociaron Nicaragua. En la próxima entrega, que va a ser mañana, vamos a publicar el discurso de Shevardnadze en Managua. Él viene el 3 de octubre del año 1989 y le dice al presidente Ortega y a los 9 comandantes: vengo de Washington y de Wyoming y estos son los acuerdos. Así, Alan, así, y voy a traer el documento mañana. La pregunta que me queda flotando en mi mente es: ¿con quién nos están negociando ahora? O sea, los chinos, pues, con los chinos no hay relaciones. No hay. Y si es con los rusos, pues Trump se ha entendido muy bien con los rusos desde hace tiempo, tiene negocios con ellos. Hay un hijo de él que tiene negocios también, una hija de él que tiene negocios con los rusos también. O sea, me queda esa inquietud. Mira, no quiero dudar de la capacidad del presidente Ortega, de su experiencia y de tantos años, porque es el líder político de este país que más tiempo ha pasado en el poder. 10 años en los 80, lleva 11 ahorita, son 21 años. Ningún otro presidente ha estado tanto como él. ¿A dónde hay en La Calle? Dice que aquí en Radio El Pensamiento. No, esto es en Trinchera. Álvaro, en trinchera.com.ni, www.trinchera.com.ni. En la parte superior hay las 3 noticias del momento. Ahí una de ellas iba a haber la fotografía, eso le ilustra la fotografía. Luego hay otra foto en donde están dándose las manos los 3 personajes y sellando el pacto sobre Nicaragua en aquella época. Léanlo, realmente es un documento inobjetable porque proviene de los archivos del gobierno de Estados Unidos, y mañana van a leer el discurso de Shevardnadze, que proviene de los archivos del Frente Sandinista, porque Shevardnadze vino a leer un discurso y ahí lo van a tener, ¿verdad? De ahí para allá, Alan, me parece que realmente en la situación, Corina del Carmen Centeno Roche es la procuradora de Derechos Humanos. Gracias, Alexandra. Efectivamente, ni el nombre recordaba, porque es como que no existiera, como que no existe, ¿no? Y su procurador, este zángano que fue del Partido Socialdemócrata, creo que fue un zanganete, ¿no? Aliado de Alemán. Un parásito del presupuesto de la República. Uno de los errores de Arnoldo. Tampoco ha aparecido, ¿verdad? Pero bueno, Alan, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Estaba leyendo, más bien hay un video que pueden encontrar también en Trinchera de la Noticia TV en YouTube, donde el periodista que vino de Euronews lo entrevista a la cadena y le pregunta cómo fue la entrevista con el presidente Ortega. Probablemente mucha gente ya la vio, pero si la quieren, ahí está. Y él dice lo siguiente, que cuando llegó, él esperaba, como muchas personas, como muchos líderes en el mundo, que si va a dar una entrevista trascendental, esté rodeado por asesores o que estén cerca. Pero él dice que vio a su esposa, que era la que estaba manejando el teje y maneje de todos los detalles,
a un hijo del presidente Ortega, que es el que estaba con las cámaras, a sus hijas que estaban asistiéndolo a él, porque una de ellas es su asistente personal, pero no había nadie más. Repito lo que dije al principio, yo no dudo la capacidad del presidente y la vicepresidenta, yo sé que tienen mucha experiencia, pero me preocupa que el presidente no esté a la hora de dar entrevistas, hombre, asesorado por gente pues que sea, asesores de verdad. Que un Hernán Estrada, por ejemplo, que en política exterior es bueno. O Francisco Rosales. Yo te digo, para mí que, y no lo digo, yo sé que él es crítico de mis posiciones, pero para mí que sería un canciller de lujo. Con todo, pues, y que no comparto las posiciones de este gobierno, pero me parece que el canciller Denis Moncada ya agotó, ya topó. Creo que su capacidad de dar más topó. Sus 2 derrotas en la OEA son suficientes y me parece que tiene que entrar un pitcher de relevo. También está Saúl Arana, el Messier, ¿verdad? Saúl Arana. Pero no sé por qué razón el Messier parece que no tiene interés en que lo nombren en ningún cargo en los Estados Unidos. La diplomacia nicaragüense hoy está en sus peores niveles, Alan. En los años 80, tengo que reconocerlo, había diplomacia de lujo, al punto pues que aunque los hayan negociado al final, con Descoto a la cabeza, habían muchos embajadores realmente buenos. Menos mal que el presidente Ortega no desmanteló el equipo de La Haya, donde se mantiene Carlos Argüello, que nadie puede ponerle un pie adelante, ha sido bueno. Pero en la actualidad la diplomacia del gobierno es terrible y tiene que buscar qué hacer, porque si no lo van a seguir lampaseando el piso como ahora lampasean el piso con su enviado. Y lo digo con todo respeto al canciller Moncada, nuestro colega, y lo digo con respeto al procurador de la República, pero esa es la verdad, pues. Es una diplomacia que está en el suelo y que no veo cómo va a levantar cabeza. Bueno, el tiempo se nos fue, hoy se olvidó de nosotros el americano-japonés Demetrio Thomas, que siempre nos escribe, hoy no lo hizo, ¿verdad? Ni Brenda Gómez. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle